Jairo es una persona extremadamente feliz, creativa, persistente. Yo me considero un niño, literalmente. ¿Cómo nace ese concepto de Yo Cerata? al haber estudiado mercadeo, pues yo sabía que si no lo hacía diferente, eso no se iba a llenar. ¿Por qué? Porque hay restaurantes de destino y restaurantes de conveniencia. Los que emprendemos y tenemos negocios, lo más difícil son los primeros años. Tenía, que 22 años, ya era un restaurante grande. Estamos hablando de que Cerata cuando nace con más de 1000 metros cuadrados. Y yo dije, uy, ¿cómo va a llenar esta vaina? Pero cuéntame otro poquito. A ver, estábamos hablando detrás de cámaras del tema de sombras que me ha impresionado. Nace por dos maneras. Te lo puedo explicar desde la parte filantrópica o desde la parte neurocientífica. Bienvenidos a Evoluciona con Lintic, el espacio donde exploramos cómo la tecnología está transformando industrias, negocio y vidas. Hoy tengo un súper invitado, Jairo Palacios, fundador y CEO de Grupo Cerata. Jairo convirtió la gastronomía en un ecosistema de innovación con más de 40 marcas, experiencias multisensoriales y hasta un restaurante creado con inteligencia artificial. Hoy vamos a descubrir cómo la creatividad, los datos y la tecnología pueden transformar no solo lo que comemos, sino también la manera en que vivimos las experiencias. Jairo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias, Fer, y un placer volverte a ver. No, a mí, la última vez me ganaste en ajedrez. O sea, lo tengo Sí, presente. claro. Quiero la revancha, ¿no? Bueno, Jairo, cuéntanos, antes de hablar del mundo de la gastronomía, inteligencia artificial, ¿quién es Jairo? Uy, bueno, empezamos con buenas preguntas, ¿no? Siempre hay que empezar. No, pues- Primero el ser humano es lo más importante. Sí, Jairo es una persona extremadamente feliz, creativa, persistente. Yo me considero un niño, literalmente. ¿Cómo nació esa pasión por la gastronomía? Porque sé que vienen del mundo, tu familia sé que tiene temas de construcción, muchas empresas. ¿Y cómo terminaste empezando este mundo de la gastronomía? Y mira que esa pregunta justo hace una semana hablando con un amigo, mi amigo me decía, oiga, usted está haciendo lo mismo que hacía cuando lo conocí yo. ¿Cómo así? Yo tenía 15 años cuando tú me conociste. Me dijo, sí, yo iba a tu casa, tú tenías un bar y tú le hacías magia a todos los amigos, después les dabas comida, les hacías cócteles. Y yo creo que eso nace por las ganas de ser como anfitrión, de la hospitalidad. Y tuve el honor de trabajar en LVMH, que es la empresa de Bernard Arnault, o sea, conglomerado de las marcas del mundo. En Colombia lo manejaba una distribuidora de licores, la parte de Moët Hennessy. Entonces, cuando estoy con ellos trabajando en la parte de marketing, era ir a los restaurantes más importantes de Bogotá en ese momento y hacerles mercadeo. Entonces, cuando acabo mis prácticas con ellos, supe o sabía que por ahí era el camino. Y me metí como inversionista de capital. Yo dije, bueno, sí, chévere, como cualquier persona que quiera un restaurante. Voy a contratar un chef, voy a contratar un maître, voy a contratar a unos meseros, listo, ya, chao. Ahí me di cuenta que era un poquito más complicado, un poquito más complejo. Entonces, me acuerdo muy bien ese día que decidí meterme a la operación, como ayudarle a los chicos. Y desde ese día no me he podido salir. ¿Y cómo nace ese concepto de Cerata? Porque uno cuando llega a Cerata, lo último que entra es un restaurante. Uno entra a una experiencia, lo atiende espectacular, encuentra a alguien que está pintando en la entrada y cada vez que uno llega encuentra algo nuevo. El vaso es diferente, el plato es diferente, la gente lo atiende. ¿Cómo nace ese concepto? Y ese fue el reto realmente. ¿Por qué? Estamos hablando de que estamos, o el primer Cerata, segundo piso, al frente de la autopista norte, al frente de Transmilenio, Sí. un lugar donde no hay restaurantes. Y yo al haber estudiado mercadeo, pues yo sabía que si no lo hacía diferente, eso no se iba a llenar. ¿Por qué? Porque hay restaurantes de destino y restaurantes de conveniencia. O sea, si yo hubiera montado mi primer restaurante quizás en la T o en la 93, quizás no me hubiera tenido que esforzar tanto para que la gente fuera, porque si es por la misma Coca-Cola y la misma hamburguesa, pues la gente va a ir al restaurante más cercano. Entonces, desde el principio yo sabía que lo tenía que hacer experiencial, que tenía que hacerlo divertido, que tenía que hacer que la gente que llega ahí es literalmente porque hizo reserva. O sea, no es que tú estás caminando y, uy, entremos acá. No, es porque tú quieres ir allá. Y ahí nos tuvimos que esforzar. Y cuando desarrollamos ese Cerata, nos dio todo el ADN que hoy lo seguimos, o sea, que todavía lo seguimos llevando. Y ese ADN es ser un parque de diversiones para gourmands. Qué buen concepto. Parque de diversiones para gourmets. Sí, nuestra filosofía de vida. Porque cuando uno pasaba por ahí, uno nunca sabía que había un restaurante. O sea, lo último lo que tú decías, o sea, esa dificultad del sitio logró decir, ¿cómo yo hago para diferenciarme? Qué buen concepto. Sí, fue el reto. O sea, y en tiempos difíciles se hacen hombres fuertes, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que al principio tenía el proyecto, tenía que 22 años.
Ya era un restaurante grande. Estamos hablando de que Cerata cuando nace con más de 1000 metros cuadrados. Y yo dije, uy, ¿cómo va a llenar esta vaina? Y el tema ahí como en proceso de emprendimiento, quizá la gente más cercana a mí, o sea, que no eran envidiosos, sino que me querían, me decían como, uy, Jairo, piénselo 2 veces, ¿usted cree que va a llenar esa vaina? Uy, eso es muy grande. Entonces, obviamente, ese reto y esa persistencia que me define hizo que pudiera desarrollar como todo un concepto diferenciador para que las personas que estuvieran a 2 horas o sea, que vivieran en Cajicá, tomaran un carro, un trancón y llegaran a Cerata a la 114. Los que emprendemos y tenemos negocios, lo más difícil son los primeros años. Por lo general, mientras que uno arranca y ve la curva, el, el, el estrés de lo que decías, voy a llenarlo o no voy a llenar. ¿Cómo fueron los primeros años y cómo fue comportando? Ya lo que tienes ahorita es una cantidad de un conglomerado ya de lo que tú llamas el gourmet. Pero cuéntanos un poquito de esos primeros años. ¿Cuáles fueron tus primeros retos, las dificultades, el aprendizaje? No, pues, o sea, millones, literalmente. Yo creo que la clave ahí fue el optimismo. O sea, yo me caracterizo por ser una persona extremadamente optimista y obviamente siempre ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Yo creo que eso nos ayudó o me ayudó a mí a ver el futuro. Porque obviamente teníamos retos de todo y cuando tú tienes un restaurante y yo sobre todo estaba como en mi burbuja y llega gente que ni te conoce y empieza a decir que no le gustó el restaurante, que todo es malo, obviamente esos son comentarios muy destructivos, la gente es muy cruel. Entonces yo creo que al principio poder lidiar con ese tipo de comentarios yo decía, oiga, pero marica, ¿qué les hicimos? O sea, les servimos una paella con una Coca-Cola, o sea, ¿por qué tienes que tratarnos tan mal? Porque la gente es cruel, ¿no? Sí. Y dos, es un tema de que hablando con restauranteros amigos, nosotros tenemos, por ejemplo, un TripAdvisor, tenemos Google My Business, tenemos un sinfín de cosas para que la gente comente su opinión. Y eso no pasa en otros medios, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura nadie viene a decir, uy, eso está horrible esta pared. No, pero todo el mundo se cree chef. Entonces es como un tema de lidiar en el sentido de manejar sentimientos. Quizás de los retos también fue que cuando uno hace algo, es como el bebé de uno, ¿no? Literalmente. Sí. Y cuando alguien habla mal del bebé, entonces uno se lo toma muy personal. Entonces uno tampoco se lo puede tomar tan personal. Entonces fue un proceso, hace un proceso bonito. Y di con la fortuna de hacer algo que me gusta y que me gustaba mucho en su momento. Que yo creo que eso fue lo que nos ayudó a salir adelante. Porque con tanto reto de un emprendedor y si uno al final no le gusta, pues uno que va a pasar, pues lo va a terminar cerrando. Insistir. Fue todo, insistir. Listo, la embarramos, listo. Hey, evolucionemos con este plato. Pues la volvemos a embarrar, listo, insistamos, 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 insistamos. Y no caernos. Una de los temas que más, de las cosas que diferencian una de muchas, es la creatividad y la innovación permanente que tienen tus restaurantes. Cuéntanos alguna anécdota que te ha pasado, porque detrás de esto hay un tema creativo. La gente, aquí no llegó alguien con una foto pintando, ahí hay muchas cosas detrás. Cualquier cosa que haya, cuando uno va a un restaurante es hecho con amor, con pasión. Cuéntanos esa parte de innovación y creatividad. Sí, dentro de nuestro ADN como marca y sobre todo por nuestros principios, tenemos toda una filosofía de trabajo basada en la innovación. O sea, somos tipo de empresas multiculturales. Me encanta tener personas que piensen totalmente distinto. O sea, y hacemos estos grupos. Y cuando tú unes personas creativas que piensan distinto, salen las cosas locas, salen las cosas raras. Y también somos ese tipo de empresa donde semanalmente todos mis colaboradores tienen que sí o sí votar ideas. Entonces a la gente le gusta trabajar con nosotros porque a diferencia de otros restaurantes cuidan mucho el estándar. Hoy nos toca cuidarlo, ¿no? Pero yo sé que no lo puedo estandarizar al 100% porque ahí ya dejamos de tener alma. Entonces en ese proceso me gusta ir a los restaurantes y ya tengo como el tema de me siento en la barra y ya saben que me tienen que presentar algo nuevo. Y de ahí han salido cosas muy buenas como cosas muy malas, ¿no? Como todo. Claro, eso es ensayo-error. Pero yo creo que esa está la probabilidad de que si tú quieres hacer algo único, algo diferente, pues intentémoslo muchas veces. Porque de 100 cosas que saquemos, una va a ser una locura. Entonces, ¿dónde está el problema a veces? Que la gente por no intentarlo tanto, solo sacan 5 cosas y pues de las 5 cosas quizás no le peguen. Es como todo. Pero esta es la probabilidad que nos gusta. Cuéntanos un poco, te voy a decir tres sitios que tienes y lo vamos hablando. Cuéntanos un poco sobre frenesí. La gente habla de frenesí, ve pantallas, videos. Cuéntanos un poco. Ese es chévere. Ese no lo inventamos, me lo inventé hace unos 6, 7 años. Y ahí te hago la pregunta. Tú hace 7 años, ¿qué pensabas que iba a ser el futuro de la gastronomía? Ir a Cerata, sin duda alguna. Algún restaurante de Cerata.
Yo me hice esa misma pregunta y en ese momento no pude dejar de pensar en todo el tema del metaverso, realidad virtual. Te estoy hablando que nosotros primero hicimos Frenesí y al año, a los 2 años, Meta, o sea, Facebook cambió su nombre a Meta. O sea, ahí nos adelantamos un poquito de lo que nosotros le estamos apostando, lo que iba a pasar. Y dos, soy amante de las neurociencias. Sí, me fascinan los sentidos. Y hay un insight ahí muy importante, que es que tú una mojarra frita, si te la comes al frente de la playa en Cartagena, te sabe algo, ¿no? Y si te doy esa misma mojarra frita en Bogotá, pero la misma preparación, la misma persona te la hizo, te va a ser diferente. Sí, total. ¿Por qué? Porque somos seres sensoriales. Vas a ver eso, creamos Frenesí. Creamos una cápsula de inmersión gastronómica donde jugamos con todos tus sentidos para transportarte. Y para poder desarrollar eso, de que te sientas comiendo la mojarra frita en la playa, literalmente con el metaverso te llevamos a la playa para que te comas tu pescado. Y cuando lo desarrollamos, lo tuvimos, yo ahí dije, oiga, yo creo que nosotros no somos tan inteligentes, yo creo que eso ya existe en el mundo. Y me puse a investigar. Y habían 2 restaurantes más Wow. con proyección, o sea, fuimos los terceros. Uno, el que se lo inventó realmente, se llama Restaurante Ultraviolet, queda en Shanghai. Entonces le digo a Connie, vámonos para ver esta vaina de ellos cómo lo hicieran. Vimos el restaurante de ellos y nos dimos cuenta que utilizábamos conceptos parecidos, que son la proyección, Sí. pero era otra cosa, es como las hamburguesas. O sea, tú tienes marcas de hamburguesas, pero todo el mundo vende la hamburguesa diferente, pero a la larga es como la esencia, ¿no? Después fuimos a Ibiza, que está el restaurante Sublimotion, de Paco Roncero. Vivimos la experiencia y fue muy interesante porque los tres hicimos cosas diferentes basadas en la proyección. Entonces, los tres son totalmente experienciales, pero diferentes. Entonces, me gustó que lo hicimos a nuestra manera y con el restaurante Frenesí es literalmente exportar ingeniería y tecnología colombiana, porque todo es muy colombiano. Todo está hecho con Colombia. Al principio, cuando lo empecé a desarrollar, me salieron empresas gringas, americanas, diciéndome, oiga, yo le monto esos mundos y tal. Y costaba obviamente un billete. Yo decía, no, porque o sea, les voy a dar como la esencia y yo no voy a poder hacer eso. Entonces, literalmente contraté a diseñadores, ingenieros, programadores y juntos montamos lo que hoy día es Frenesí. Tanto así que Frenesí hace más de un año lo exportamos a Argentina. En este momento Frenesí tiene una franquicia en Puerto Madero Ay, qué bueno. y siempre ha estado el tema de exportar Colombia porque uno de los mundos es la selva colombiana, el trópico. Y los obligo por franquicia a que en ese mundo tienen que dar hormigas culonas. Entonces tú no sabes qué enredo tienen ellos de conseguir hormigas culonas, porque yo creo que hormigas culonas ni siquiera se dejen de dejar exportar. Pero ellos tuvieron como el camino de que cuando alguien viene a Colombia, siempre los amigos de allá, los socios le dicen, oiga, tráigame 4 bolsas de hormigas culonas, por favor. Entonces, eso ha sido las cosas como interesantes que nos interesa hacer, o sea, más que el dinero, o sea, más que muchas cosas, lo hacemos porque tenemos una razón mucho más potente, más grande, detrás de todo. Bueno, ahí tu empresa y la nuestra se parecen mucho porque somos empresa de innovación de tecnología, no en el mundo en que estás, porque también exportamos software para todo el mundo. O sea, ahí creamos software, no somos de los que comercializamos, sino que los creamos. Pero cuéntame otro poquito. A ver, estábamos hablando detrás de cámaras del tema de sombras que me dejó impresionado. Cuéntame ese. Y ese sombra es el último que estamos haciendo y yo creo que cada vez que hacemos un restaurante se puede ver como un poquito ese pensamiento del momento mío, de lo que estoy pensando en ese momento y me gusta la gastronomía, la restauración porque mis pensamientos los empiezo a transformar en cosas materiales. Entonces imagínate este tema. Años atrás, una tía le dio retinosis pigmentaria. Retinosis pigmentaria es una enfermedad neurodegenerativa en la que hace que tú pierdas 1% de visión a la vez. A la vez. 1% al mes. Al mes. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que este mes, cada mes es 1% menos. O sea, en 10 años queda totalmente ciego. Sí, en este momento ella está viendo alrededor de un 3%. Se ha mantenido un poquito ahí con la medicina nueva que ha salido los tratamientos. Y ella me decía en estos momentos que ve sombras. Después voy a hablar, me encuentro con otra persona ciega y yo le digo, oye, ¿usted qué tanto vino? Veo sombras. Entonces ahí nace el nombre sombras. Y nace por 2 maneras. Te lo puedo explicar desde la parte filantrópica o desde la parte neurocientífica. ¿Cuál te gusta más?
Además, tú eres todas clases de neurociencia, Sí, yo me behavioral. especialicé en neurociencias del consumidor, o sea, el neuromarketing. Para los que no están como tan comunes con este término, básicamente es hacer un estudio de mercado en el único lugar donde el cliente no puede mentir, que es su cerebro. Eso es neuromarketing. Eso, bueno, ahí abro el paréntesis. Este tema del neuromarketing es bien chévere. Yo estudié administración de mercadeo en la Universidad de La Sabana. Estaba eso de cuarto semestre más o menos. Y yo digo, oiga, este cuento del marketing no me está, o sea, el tema de los focus group, eso no me está convenciendo del todo. Entonces me pongo ahí a buscar cosas y me doy cuenta ahí que lo último en Guarachas era el neuromarketing. O sea, te estoy hablando de hace unos más de 10 años, estoy hablando, unos 14 años. Entonces me empiezo a investigar un poco con unos amigos y con la facultad. Creamos el semillero de investigación de neurociencias. Gracias a ese semillero y gracias a la sabana que creyó en nosotros, hacemos que hoy la gente de los chicos que están viendo la carrera de marketing tengan dentro de su pensum neuromarketing. Y hoy día lo hago un poquito más como profesor porque lo aplico al emprendimiento y lo hago en la Universidad Javeriana. Ya voy 3 semestres dándolo y me gusta. O sea, yo creo que en mi vida pasada fui profesor o algo así. Ahora sí, pues. Y entonces, cuando estaba ahí con sombras, ¿sí? Cuando alguien te quita un sentido, como el de la vista, ¿sabías que los otros sentidos se te agudizan alrededor del 40%? Entonces ese insight para nosotros es importante. Somos restauranteros, o sea, te quito la visión, te va a hacer más rico la comida 40%. Ya, se acabó. Entonces ahí empezamos a desarrollar el concepto. Por el otro lado, si lo vemos en el lado filantrópico, según el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, en Colombia hay alrededor de 2 millones de personas ciegas. La gente que conviven con nosotros, o sea, son seres humanos. Sí, Y según las estadísticas, alrededor del 88% de ellos está desempleado. wow. Con un desempleo del 10%, bueno, 9.8 que tenemos en Colombia. Wow, impresionante. Sí, Todo el mundo impresionante. Inclusive uno empieza a ver historias y hemos sido un poco crueles con o sea, la humanidad. Inclusive ahorita los empleos que les están dando a algunos ciegos es que los ponen, pon tú, a doblar telas. Terminan de doblar 1000 telas. Llega alguien, coge las 1000 telas, las pone allá, las vuelve a desarmar y se las vuelve a dar para que las vuelva a doblar. Eso es lo que está pasando hoy día. Entonces yo dije, oiga, este tipo de trabajo no me parece tan interesante. Y si nosotros sabemos algo de neurociencias, es que ellos tienen los sentidos mucho más agudos que nosotros. Qué bueno no poder hacer cosas raras. Entonces ahí me nace la idea. Y básicamente, ¿Sombras qué es? Sombras es un menú de degustación experiencial en la oscuridad. Tú entras a nuestra sala y no ves absolutamente nada, no ves ni una sombra. Atendido por anfitriones ciegos. ¿Por qué? Porque queríamos revolucionar un poquito, en sentido de que si nosotros fuimos capaces de poner un ciego a ser mesero, que eso es como lo más raro que haces, o sea, es como algo que tú dices es imposible, poner a un ciego. Hey, en otras empresas pueden hacer cosas, en otros sectores pueden hacer cosas impresionantes. Y quisimos ir más allá. Montamos también, estamos en este momento montando una plataforma, que inclusive podemos hacer un software con tu empresa, que se llama Blindkedin, como LinkedIn pero con Blind. ¿Y qué queremos hacer? Queremos unir personas ciegas que están buscando trabajo con empresarios que quieren darle trabajo a personas ciegas. Bueno, 2 millones, o sea, es enorme. Sí, aparte que hay beneficios tributarios, o sea, para el empresario o que nos está escuchando como, sí, lo contrato y que, bueno, aparte que vas a tener una persona extremadamente inteligente en ese sector o en ese punto específico, en esa tarea específica, aparte de eso, te darán también beneficios tributarios. Pero lo que yo quería con Sombras, inclusive, es una experiencia tremenda porque la gente que va, ponle que el 80% sale llorando. Y ni siquiera llorando de tristeza, sino llorando de agradecimiento, de felicidad, porque quisimos hacer una vaina con mucha introspección. Y fue todo un reto. Te cuento ahorita unas anécdotas interesantes ahí. Pero lo que queremos con Sombras literalmente es revolucionar para que más sectores se animen de darles oportunidades a tipos de personas que tienen otros sentidos. Y hace poco Connie me dice, oye, necesito que me ayudes a conseguir una mujer ciega. La quiero contratar. Y yo, ok, chévere, cuéntame qué quieres ponerla a hacer. No, es que tengo un espacio nuevo en Sonoro. Va a ser un espacio dedicado al perfume. Y lo que tú dices, que 40% más agudos, pues esa persona es experta vendedora de perfumes. Obvio, porque tiene más agudo el sentido del olfato Total. que todos los demás. Eso me pareció que
que hice bien el trabajo, porque a la verdad yo quiero eso, quiero dar el ejemplo para que seamos creativos y los utilicemos a ellos y a otros tipos de personas que tienen sentidos diferentes y que lo honremos, o sea, que literalmente una persona ciega para La vender valoremos perfumes, realmente, la valoremos. no la rechacemos, sino Exacto. todo lo contrario. O sea, Y que la potencialicemos. eso, potencializar. O sea, que esa persona va a ser mucho mejor que una persona que ve para vender perfumes. Así de sencillo. Me estás hablando de Sonora. Cuenta un poquito qué es Sonora, porque de pronto mucha gente no sabe. Galería Sonoro es una concept store. Connie es mi futura esposa. Ella es especialista en todo alrededor de la moda. Aquí van a encontrar abajo, @conios. Y con ella tiene su comunidad y lo quisimos llevar un poquito más adelante. Y el objetivo de ella es posicionar la moda colombiana. O sea, que Colombia en moda no tenga nada que envidiarle a ningún otro país. Y el problema yo creo que los colombianos es ese, ¿no? Que los colombianos piensan que por ser colombiano es malo. Que por ser colombiano no vale la pena. Que por ser colombiano no es lujoso. Y nosotros como millennials que somos, estamos literalmente queriéndonos ayudar al país y mostrar que podemos hacer cosas aquí gigantescas y hay cosas mucho mejor en términos de calidad y creatividad que en otros países. Eso es como el objetivo. Entonces, basado en eso, Connie con Sonoro en este momento tiene alrededor de 130 marcas colombianas. Quiere llevar Colombia a un extremo muy alto y es una tienda experiencial porque hay una parte donde vendemos vestidos de baño y literalmente es una playa. Y te sientas en la arena y, te ponemos la luz mucho más amarilla. Sí la vi la otra vez. Inclusive te ponemos olor a bronceador, o sea, para que sea todo un tema sensorial y para que cuando te midas el vestido de baño literalmente te veas encima en la arena, con la luz del sol. Entonces con eso lo empezamos a desarrollar y ahorita empezamos a investigar un poco y encontramos que Colombia es, bueno, no es mayorista porque ahí está Brasil y otros países, pero sí tenemos la calidad en esmeraldas, en esta piedra preciosa, más alta del mundo. O sea, tenemos un potencial tremendo. Pero ¿qué pasa con Colombia, no? Es como cuando nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros exportamos madera, llega a otro país de Europa, la transforman y nos la venden 3 veces más cara. Con las esmeraldas está pasando lo mismo. Se la vendemos a casas reconocidas, por ejemplo a Cartier. Se le venden las esmeraldas, se las transforman y las venden 8 veces más caras. Entonces dijimos, oiga, empecemos a cambiar ese ciclo y empecemos nosotros a generarle valor agregado. Entonces nosotros en este momento con las esmeraldas, que es la joya como preferida de Connie, literalmente Connie va a la mina en Chivor, Boyacá. Se va a Boyacá y habla con el minero. Habla con el minero, le comprábamos las piedras, llegamos con diseñadores y joyeros colombianos y ella las hace a su estilo. Entonces estamos vendiendo joyas desarrolladas y diseñadas por Connie y empezamos a abrir un mercado interesante para otros países que son amantes de estas joyas, obviamente a mucho mejor precio. Entonces, sí. Eso es Sonoro. Qué bueno. No, y nos pasa lo mismo. Cuando uno desarrolla software y nos comparan con un Oracle, no, es que eso es colombiano y el otro, no. Exacto. Tienen la misma capacidad y ellos contratan ingenieros en Colombia para desarrollarle los productos a los que ellos tienen. Sí, es eso. Es increíble. Y yo creo que es el momento de todo lo que está pasando en el país, ahorita que viene un gran cambio. Yo creo que ese es el momento en que todos nosotros, los millennials, generación Z, o sea, que nos unamos y ahí, hey, vamos a cambiar el país. Qué bueno. Eso yo creo que es como el mensaje que necesitamos nosotros ahorita como colombianos. Háblame un poquito de Sapiens. Cuéntame. Sapiens es cool. Ese también fue un momento en que después de Frenesí yo dije, oiga, ¿y qué viene más allá? Estoy hablando desde hace un poquito más de, yo creo que casi 3 años. O sea, ahorita si hablamos de IA, ya todo el mundo sabía y Sí. ChatGPT 5 y todo. Pero hace más de 2 años, pues era algo como innovador. Entonces ahí también nos adelantamos un poquito a lo que iba a pasar. Y básicamente con Sapiens quisimos desarrollar, inclusive después de estudiar lo que está pasando en el mundo, fue el primer restaurante en el mundo en ser desarrollado con IA y la IA la metimos en diferentes aspectos. Tenemos IA y lo más interesante cuando tú hablas de gastronomía, hay algo que se conoce como el food pairing. El food pairing se lo inventó Geston Blumenthal hace unos años, el de Paddock, ¿sí? Mejor restaurante del mundo. Después Ferran Adrià con el Bulli lo volvió a implementar y nosotros el food pairing lo quisimos desarrollar con IA. Básicamente, ¿qué es eso? Es mirar las moléculas de un alimento, un ingrediente, cómo se empareja con otro alimento, otro ingrediente. Entonces, cuando tú miras eso, ya los chefs, es una ayuda extremadamente importante para el chef porque a ti nunca se te va, o ya se deja de ser subjetivo, ya se lo ve objetivo, hacer que 2
ingredientes basados en sus moléculas hagan emparejamiento. Yo me puse a estudiar eso. Y mírate, está tan curioso. Entonces me puse a investigar, cogí el pan, listo, mire las moléculas del pan. Yo, oiga, qué interesante, venga, buscamos qué más hay. Uy, el tomate, pan y tomate, oiga, hacen un emparejamiento perfecto. Albahaca, wow. Queso, wow. Yo, uy, puta, ¿qué me inventé? Una pizza margarita. Entonces, o sea, todos los grandes platos del mundo, si tú le miras molecularmente cómo están y que a la gente le gusta, es porque lo hacen un pairing perfecto. Pero como eso de la pizza margarita, si tú sigues investigando, te puedes desarrollar millones de platos que pueden tener un nivel como una pizza margarita. Entonces, por eso me gustó siempre el food pairing. Pero siempre lo veía un poquito complicado de hacer por toda la data que está alrededor. Entonces, cuando llega la IA, Claro. el chef simplemente partimos de un ingrediente y le ponemos a que la IA desarrolle todos los platos. ¿Por qué? Porque siempre he pensado que en el mundo de la gastronomía de los restaurantes todo es muy subjetivo. Porque para los gustos los sabores, ¿no? O Sí, sea, total, claro, ¿no? a los colores. O sea, a ti te puede gustar esta paella, a mí no, y a otra persona le puede encantar. Entonces, ¿y dónde está? ¿Por qué es subjetivo? Porque está basado en el paladar del chef que lo desarrolló. Entonces, ¿cómo quitamos esa subjetividad? Metiéndole ya. Entonces, quisimos hacer los platos más objetivos posibles a través del food pairing, mirando sus moléculas para que lo que demos claramente funcione. Ahí utilizamos mucho la IA, o sea, empezando a, más que reemplazar el chef, que suena feo, es literalmente crear las recetas que la dé como todo el know-how para que el chef las pueda literalmente plasmar. Porque igual sí están las manos de un ser humano desarrollándolos. Mira lo curioso cuando estás hablando ahorita de reemplazar al chef a través de la IA, el tema. A nosotros, al principio, cuando le metimos IA a toda la transformación digital de la justicia en Colombia, salieron muchos jueces. ¿Cómo nos van a reemplazar a nosotros los jueces si estamos sacando ya los fallos? O sea, porque la idea es sacarle un posible fallo a través de IA mucho más. Y la racionalidad humana nunca se va a reemplazar. O sea, pero sí la potencializar a ese chef o al juez desde la IA. O sea, mira cómo se unen los dos mundos tan interesantes tras de la tecnología. Sí, porque la gente piensa eso, no, es que la IA va a reemplazar a todos. No, siempre va a haber una persona que le tiene que escribir, que le tiene que razonar, sí. que le tiene que saber preguntar, que tiene que saber hacerle prompt. Bueno, imagínate que no, antes de nosotros de cada podcast le preguntamos a nuestro público, oye, ¿qué le preguntaría a usted, Jairo? Imagínate, aquí te doy la pregunta, ¿cómo te diferencia de otros chefs y empresarios de la industria? Así fue la pregunta. Yo sé que tú no eres chef, pero eres más que chef. Porque eres chef, empresario, emprendedor, innovador, profesor. Sí, yo creo que la creatividad, esa pregunta está interesante porque yo hago, bueno, hay muchos chefs que lo hacen también por pasión, pero a diferencia de todo eso, lo que yo intento hacer con todo lo que estamos logrando es por una razón mucho más grande que el dinero. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar no con las ganas de uno ganar plata y enriquecerme, sino por hacer las cosas diferentes, es una ventaja tremenda, porque puedes crear sombras, puedes crear frenesí, puedes crear sapiens. Y si tú empiezas a ver estos tipos de restaurantes en Latinoamérica, somos tendencia. O sea, claramente si tú me preguntas eso, yo te diría como, mire, mis restaurantes más raros son estos. Y estos no existe, o hay cosas similares, pero no es que haya cosas Bueno, hay masificadas tres de en el eso. mundo que me dicen que proyectado, pero sigue siendo diferente. O sea, eres de verdad algo único. Entonces, lo que tú me dices es que me encantan las ideas disruptivas, me encanta hacer cosas locas. Otra pregunta que me pareció curiosa además. O sea, si fueras un ingrediente, ¿cuál serías y por qué? Oye, Qué buenas preguntas. oye, Esa es buena. Y sabes que esa yo la utilizo para cuando voy a entrevistar a alguien. Les hago ese tipo de preguntas así como capciosas. Y ahí uno empieza a saber un poquito no, más se de te las estaba personas. vengando algún entrevistado que te... No, pero esa pregunta ya me la había hecho, te voy a ser sincero. Y yo creo que yo sería el ingrediente, sería el agua. Sí. ¿Por qué? Porque me gusta creer que yo hago que las cosas fluyan. También me gusta, si te pones a pensar en el agua puede ser calma, el agua también puede ser tormenta. Y sobre todo el agua da vida. Entonces me gusta pensar que me gusta hacer que las cosas fluyan y crear, hacer cosas nuevas. Dentro de las cosas que más me gustan en el proceso de abrir un restaurante es el momento de la creación. Es el que más me entusiasma, o sea, es el que más me genera dopamina. Ahora estás hablando que los que creemos en
cuando el dinero no es lo importante, sino que lo importante, y lo que yo siempre le digo a mi equipo es, no piensen en la rentabilidad, piensen en sacar el mejor producto o el mejor servicio y la rentabilidad llega. Sí, es añadidura. Eso es añadidura. Entonces, creo que tenemos un pensamiento parecido. Sí, sí, si lo haces por plata, o sea, si yo lo haría por plata, montaría otro restaurante, o sea, montaría una vaina totalmente diferente. Sí, o sea, no tendría sentido, no habría diferenciador, no habría innovación, no te generaría tanta pasión. Exacto. Hay otra pregunta, mira esta. ¿Cómo se puede impactar desde el desarrollo del software y el análisis de datos al sector? Eso es 100%. Y eso se puede impactar desde el back office, o sea, desde toda la cadena de suministro, que hoy día lo tenemos. Inclusive ahorita estamos desarrollando con unos aliados una IA para que cuando te predice el inventario, entonces tú ya sabes cuánto vas a vender dentro de 2 semanas, entonces ya te puedes hacer compras más inteligentes. Claro. En el sector, por ejemplo, de reservas y lo que estamos ahorita queriendo desarrollar, que lo podemos desarrollar juntos, by the way, Dale. es un CRM de personalización masiva para que sepamos antes de que el cliente llegue sus gustos. O sea, si yo sé que tú cuando vienes con tu pareja te gusta tomar champaña y te gusta comer langosta, pues qué chévere que ya el mesero te muestre las 4 champañas que tenemos. También es muy chévere saber que si tú eres alérgico a algo, pues, hey, te puedo hacer una carta donde te saco esos productos. O sea, ¿para qué te voy a mostrar que tengo 10 platos con camarones y no puedes comer camarones? Te muestro los otros. Entonces empieza a haber un tema de personalización muy interesante. Y si lo queremos llevar aún más al extremo, con cámaras podríamos ver si tú pruebas el plato y por mirar tu gesticulación te gustó o no te gustó, en vez de preguntarte en una encuesta de satisfacción qué tal estuvo la comida. O sea, eso ya se tiene que eliminar. Total. ¿Por qué? Porque la gente es mentirosa. Por eso nace el neuromarketing. Y podríamos mirarte tu subconsciente y podemos saber si te gustó o no y podríamos entender cómo podemos mejorar. También el tema de canales de reserva. Estamos en este momento lanzando nuestro nuevo chat. Es un chat desarrollado con ChatGPT, en el cual tú hablas con el WhatsApp, con un WhatsApp y hacemos tu reserva, te recomienda, te dice con quién vas a ir. No, voy con mi pareja, entonces ya sabe qué restaurantes te puede gustar más. Hace venta cruzada. Entonces, yo creo que la tecnología en ese sentido está creciendo y va a crecer y nos va a ayudar de una manera impresionante. Tienes 40 marcas. ¿Cómo logras? 46. 46, ¿sí ves? A ver si el equipo de producción ahí hoy se equivocaron. Oye, ¿cómo logras manejar 46 marcas? No, la verdad es con la gente. O sea, tengo un excelente equipo, tengo unas excelentes personas que están impregnadas de nuestro ADN. Ahorita imagínate, nuestro restaurante más exitoso en este momento es Viva la Vida Cartagena. ¿Sí? Hace un mes no voy. Funciona. Funciona, eso es lo bonito. Los buenos líderes se ven es cuando el líder no está. Entonces, ¿qué pasa con Cartagena? Con Cartagena tuve la fortuna de que el metre es una persona que es John Jairo, empezó conmigo desde el día 1. Creo que lo ¿Sí tú lo conoces? John Jairo empezó conmigo desde el día 1. O sea, 9 años y medio trabajando conmigo. El chef lleva 6 años y medio. La persona que se encarga del mercadeo de relaciones públicas, que es Eduardo, lleva 7 años. Las personas ya están totalmente ceratizadas. Entonces tengo el Itamar, el sommelier, todos están. Tengo un muy buen equipo, gracias a Dios, que con ellos los escogimos para montar el restaurante en Cartagena. Y ya saben ellos cómo funciona todo, toda la vuelta. Entonces yo creo que, para responderte a la pregunta, para poder manejar todas esas marcas necesitas tener un equipo extraordinario. Si es difícil teniendo gente buena, imagínate teniendo gente mala. Es una locura, ¿no? Sí. Es imposible. Lo vivo mucho cuando uno tiene varios proyectos que uno sabe, los proyectos que lo necesitan a uno es porque de pronto hay alguien que no está funcionando dentro del proyecto. Si tú estás metido en un restaurante es porque el líder del restaurante no está dando la... Sí, lo necesita obviamente a uno, sobre todo al principio, cuando uno con su innovación, uno les empieza a entregar como el pensamiento, claro. Como, hey, me lo imagino así, vamos a hacer esta vaina así, asá. Ya después se tiene que empezar se empieza como todo el proceso de estandarización y ahí ya los gerentes, los directores, todos tienen que engranar. Y cuando un restaurante requiere de mi presencia por harto tiempo, es literalmente porque la rueda no está rodando. Entonces me toca a mí fluir, hacer, hey, listo, usted venga para acá, tú vete para allí, ¿y cómo hacemos que esta vaina ruede? Ahorita tú me estás contando que ya tienes restaurante en Argentina, estás como internacional. ¿Cómo hace internacionalización del grupo? Sobre todo hace 2 añitos
empezamos fuerte con ganas de hacer una expansión internacional. Ahí montamos Argentina, montamos también en Ecuador, en Quito, Omnia. Venía en restaurantes en Europa, en Estados Unidos. Llegó un poquito este cambio, llamamos un cambio político que claramente a todos los empresarios nos causó como curiosidad, démosla ahí. Y yo dije, no, paremos esta vaina y mejor esperemos en Colombia. Yo soy los empresarios que yo digo, hey, podemos cerrar Bogotá y venga, abrimos en Miami. Pero sin Ah, chao, problema. pero lo que te digo, o sea, nosotros hacemos esta vaina por algo mucho más grande. Entonces yo dije, no, paremos un poquito la internacionalización. Es entender que un restaurante, a diferencia de un software, a diferencia de otro sector, requiere mucho tiempo o horas hombres de uno, ¿sí? De mi equipo. Entonces yo sabía que si el costo oportunidad, si monto un restaurante en Estados Unidos, es el costo oportunidad de tener a mis gerentes, tenerme a mí, o sea, al equipo pensando allá y podríamos descuidar todo lo que tenemos en Colombia. Entonces quise como ponerle un poquito en stand-by, como ir un poquito más suave, para esperar y reforzar todo lo que tenemos y ayudar a Colombia a salir adelante, a cuidar el empleo, a cuidar toda la gente buena que tenemos. En este momento son alrededor de 1.500 personas. Entonces yo no me puedo dar el lujo de tomar una decisión mala, porque si yo tomo una decisión mala y cerramos un complejo, son cientos de familias que se van a quedar sin trabajo. O sea, me dolería en el alma. Entonces estoy esperando un poquito, estamos reorganizando todo, reestructurando todo y esperamos el otro año a finales O empezar con empezar otras otra vez. cositas. Uno cuando tiene una empresa que ya supera los 1000, ya más de 1500, la cultura de la compañía es difícil moverla. O sea, esa cultura ¿cómo haces para manejar esa cultura dentro de la organización? Eso es... Sí, y mira que es un emprendimiento, se llama el Valle de la Muerte. Ese es un proceso en el que a todos los emprendedores nos pasa que cuando tú tienes de 1 a 100 empleados, te sabes el nombre de todos. sí. Sabes si ella es María, si tiene hijos, si no tiene hijos, qué la motiva, qué no la motiva. Listo. 100 más. Ahí empieza el Valle de la Muerte, que es cuando el emprendedor se da cuenta que ya no recuerda el nombre de todos y se da cuenta que si ellos no tienen tu ADN impregnado, fracasas. Y llamo el Valle de la Muerte porque muchos emprendimientos exitosos tienen su tiendita, ¿sí? Su espacio bueno, dándole rentabilidad. Sí. Listo, montemos 5 tiendas. ¡Pum! Quiebra. Entonces, es un proceso que nos pasa a todos. A mí me pasó. Y siempre, y tambaleamos, yo creo que un año larguito tambaleamos. En el sentido de que éramos 120 personas, llegamos a 500 personas, llegaba gente nueva, la gente nueva no está impregnada del ADN de Cerata, quizás alguno de mis gerentes no le transmitía la información. Entonces, sobre todo cuando montamos nuestro segundo complejo en Bogotá, que ahí teníamos 120 empleados y nos tocó pasar a casi 600 en total. Ahí fue donde fue un poquito complicado, fue un poquito difícil. Y ya ahorita lo que intentamos es hacer que todos nuestros gerentes, directores, todos estén totalmente ceratizados. Porque ellos mismos son los que les impregnan Claro. a su equipo de trabajo el ADN de nosotros. Y yo creo que a la larga esa es la clave. Y se nota. Cuando yo veo que quizás alguno de las marcas no está vendiendo tanto, está teniendo quejas, y son gente muy buena, me voy allá a hablar con ellos y me doy cuenta que quizás no saben la historia detrás de todo. Se las contamos, los volvemos a capacitar, volvemos a hablar con ellos y ahí el restaurante empieza a andar. Entonces nos damos cuenta que esa es la clave, que la gente sepa uno dónde está, hacia dónde vamos y quiénes somos y qué queremos. Eh, seguramente en todo en este tiempo de emprendedor, de empresario, has tenido algunos fracasos. ¿Cuál ha sido un fracaso que tú dices? Los fracasos son para mejorar y para aprendizaje. Dinos, de pronto uno, alguno que... Fracasos muchos. ¿Qué pasa? Que el colombiano le da muy duro al fracaso, ¿no? Sí. Cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, en California, creo que es buen ejemplo porque cuando alguien fracasa allá, es algo bien visto. Como en Japón, tú fracasas en Japón, oiga, qué berraquera. ¿Por qué? Porque se está pensando que si tú fracasaste 3 veces en algo, ya no vas a fracasar más, ya la cuarta vez lo vas a totear porque aprendiste tus errores. En Colombia no, en Colombia es muy del que dirán, entonces los fracasos se ven feo, ¿no? Como, uy, quebró, no, y está mal. Yo creo que teníamos que empezar a cambiar esa filosofía porque por lo menos se atrevió. Entonces, para mí los fracasos literalmente los contrarresto con insistir. Entonces, ¿qué hago? Lanzo un restaurante, no pegó, le intento darle, no pegó, listo. Hey, cambiémoslo, cambiemos la carta, cambiémosle el cuento, cerrémoslos, pongamos algo nuevo. Si hablamos de fracasos que insistimos, imagínate que abrimos Cerata.
me traje a un chef con estrella Michelin, el señor Rubén Trincado. El man viene a montar Cerata. Estamos hablando de hace 10 años. En ese momento nadie sabe, pues muy poquitas personas sabían que era una estrella Michelin. Sí, no. No sabía, o sea, Bogotá todavía estaba aprendiendo de qué es un menú de degustación. ¿Sí? Entonces yo empiezo con el concepto, o el chef, con el concepto de menú de degustación, cocina europea, cocina vasca. Llegan mis comensales y no pegó la comida. La gente lo probaba y decía, nada que ver, nada que ver. Yo traía a grandes amigos internacionales, a grandes chefs, todo el mundo decía, que está delicioso. Y ahí se me olvidó algo, que lo aprendí en segundo semestre, que uno tiene que igual adaptar la marca. O sea, esa adaptación de marca, fracasé porque no hice adaptación de marca. Y ese fue el momento en el que yo dije, uy, yo alcancé a pensar en ese momento que iba a cambiarle el nombre. Yo dije, uy, empecemos de cero, cambiémosle el nombre, busquemos otro nombre más bonito, quitémosle el nombre de Cerata. Y ahí dije, no, si me equivoco solo. Bajé, me metí a la cocina, ¿sí? Y le dije, che, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto, esto y esto. Uy, ¿cómo así? Rubén Trincado no estaba, ya estaba en España. Uy, pero el chef me dijo que no tocara nada, que yo no sé qué. Yo le dije, tranquilo, dígale que yo tomé la decisión. Y si me equivoco, pues nos equivocamos los dos. Si no, pues la vamos a totear los dos. Y ahí adaptamos la marca a una cocina de paladar un poco más colombiano. Y ahí a la gente ya le empezó a gustar más, la gente lo empezó a entender más. Y ahí fue donde empezamos a crecer. Pero esos 3 primeros meses fue algo fuerte. Literalmente fue un fracaso. Que lo supimos dar la vuelta, ¿no? Sí, Insistimos. lo supiste. Sí, porque muchas veces la gente que dice, o sea, hey, cambiémosle el nombre, hey, cerremos, hey, no hagamos esto. Pero había un motor que me motivó a seguirlo intentando. Bueno, ¿qué proyecto te emociona más en el futuro? Imagino que tú que creas, tienes 46, entonces en 2 años más y no tengo 180 o 300 o no sé cuánto va a terminar, pero uno siempre está motivado, por cada día trae su afán y estás motivado. ¿Cuál es el que ahorita estás? No, el que estoy ahorita súper motivado es Sombras. ¿Sombras? O sea, Sombras Tengo que ir a sombras, hay que ir a sombras. estoy en este momento muy motivado porque al ser algo innovador, hacer algo diferente, o sea, cuando hicimos Sombras no es que tú puedas leerte un libro de pasos para hacer un restaurante como Sombras. Entonces es prueba y error. Y cada vez que entro a las salas, cada vez que sale algún comensal, me cuentan cosas que no las teníamos mapeadas. Imagínate esta. Uno entra a la sala, después de los 60 minutos, tu cerebro, al no tener ningún estímulo visual, empieza a generar colores. Wow. Pues no lo sabíamos. O sea, y la primera vez yo los vi, pero me quedé callado porque se me hizo algo como raro. La segunda vez que fui los volví a ver. Entonces yo le dije, oiga, qué vaina tan rara. Les pregunté a los comensales que están ahí, como, oiga, estoy viendo un color, ¿ustedes lo ven? Sí, ¿cuál ves? No, que veo el verde, el otro no, que veo el naranja, el otro no. Yo vi azul. Yo no, yo veo azul. Qué vaina tan curiosa. Listo, sigue pasando el tiempo, me pongo a leer un poco y entiendo que posiblemente esos colores son tus chakras. Y mira que todas las personas que le he preguntado, que son por lo menos unas 60 personas, me han dado colores de chakras. O sea, ningún color que me han dado, el rosado, por ejemplo, el rosado no es de chakra, nadie me ha dicho rosado. Todo el mundo me dice el chakra. Entonces llevé a una persona, una amiga, experta en este mundo, y me dice, sí, lo que el cerebro le está mostrando es el chakra que tienes en este momento más estimulado. Yo estaba viendo el azul, que es el de la intuición, el tercer ojo, pero otro estaba viendo el verde, por ejemplo, conmigo el verde, que es el corazón. Entonces, eso es lo que me motiva a mí, como entender que la gastronomía es infinita. Y cuando hago un proyecto o genero algo que me muestra cosas así raras, yo digo, oiga, qué vaina tan cool, qué vaina tan interesante. Bueno, y ya cerrando, porque ha sido un podcast de verdad muy emocionante y de verdad. No sabemos, la gente no sabe qué hay detrás de las cosas. Por lo general Sí, es muy claro. difícil Sí, muy porque no difícil. tienes la oportunidad de explicar a la gente qué hay detrás. Y cuéntanos, si tuvieras que definir la palabra evolución en una frase, ¿cuál sería? Está muy filosófico, ¿no? Yo creo que la evolución es transformar lo tradicional en algo extraordinario. Pienso que la evolución es aprender de lo que has hecho. Sea bien o mal, pero es aprender. Y la última pregunta sería, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que están ahí tratando de saltar el charco, que están pensando qué hacer? Una recomendación. Esa es chévere porque lo que yo le recomendaría es que antes de empezar a emprender, a sacar un producto adelante,
se miraran primero ellos. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su espíritu? He tenido amigos, estudiantes que tienen ideas ultramillonarias, pero piensan, hacen y actúan diferente, no son congruentes. Entonces mi consejo es, hey, antes de emprender, mírese cómo está. Está haciendo ejercicio, está levantando temprano, está leyendo, está rezando, está meditando. Si no lo estás haciendo, todavía no emprendas, porque vas a fracasar, te lo aseguro. En cambio, si tienes tu cuerpo bien, estás sano, te va a ir muy bien en la vida. Hoy aprendimos que la innovación no solo se cocina en la mesa, también se construye con datos, creatividad y visión empresarial. Gracias, Jairo, por compartirnos tu historia y mostrarnos hacia dónde puede evolucionar la gastronomía colombiana con la tecnología. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Evoluciona con Lintic. Nos vemos en el próximo episodio para seguir descubriendo cómo la innovación está transformando a Colombia y al mundo.